En la primera unidad veremos vectores libres en R2, R3 y Rn. Lo primero que vamos a mencionar es que existen diferentes magnitudes. Por un lado tenemos las magnitudes escalares y por otro lado las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares quedarán determinadas cuando especificamos la magnitud, es decir, el valor numérico, y la unidad de medición. Mientras que para determinar las magnitudes vectoriales necesitamos especificar la magnitud, ¿sí? Nuevamente el valor numérico, la dirección, que es la línea de acción del vector o el ángulo, y el sentido, que es la orientación del vector, es decir, la punta de la flecha. Podemos dar algunos ejemplos de magnitudes escalares, como por ejemplo el volumen de un tanque de agua, que decimos 100 litros. El área de un terreno, mencionamos la magnitud, 250 metros cuadrados, la unidad de medición. La temperatura corporal, 37 grados centígrados. Y dentro de magnitudes vectoriales, podemos dar algunos ejemplos de dirección, por ejemplo, cuando los autos que se desplazan sobre una calle recta, ¿sí? O en calles paralelas, se desplazan en la misma dirección. Cuando decimos que una recta es vertical, estamos dando la dirección de esa recta. Y con ejemplos de sentido podemos decir que el mismo ejemplo de los autos, que si se desplazan en una calle de doble mano, lo están haciendo en dos sentidos diferentes. Entonces, ¿qué es un vector? Es un segmento orientado que se utiliza para representar justamente las magnitudes vectoriales. Entonces, veamos los elementos de un vector, ¿sí? Esto sería el vector, que se encuentra sobre una recta de acción, ¿sí? Que me va a dar la dirección del vector, ¿sí? Determinado, como dijimos antes, por un ángulo que me va a indicar la dirección de ese vector. Tendremos un punto que lo llamaremos origen del vector, ¿sí? Que es el punto inicial de ese vector, lo vamos a llamar origen, y el punto final, el punto B, lo vamos a llamar extremo del vector. Entonces, la flecha del vector indicará el sentido. Vamos desde el origen hacia el extremo, desde el punto inicial hacia el punto final. Entonces, la flecha la vamos a ubicar en el punto final del vector. Y al vector lo vamos a denotar con la letra, una letra minúscula y una rayita encima. Entonces, lo llamaremos, por ejemplo, el vector A. O podemos mencionar al vector como el vector, ¿sí? Mencionado por sus extremos, es decir, el vector AB. Bien, y siempre con la raya arriba para indicar que es un vector. Luego, la longitud del vector, es decir, la intensidad de la magnitud, lo vamos a indicar de esta forma, entre dos barras, y lo vamos a leer como el módulo de A. ¿Sí? Lo ponemos entre dos barras. Siempre al vector, vamos a darnos cuenta que estamos hablando del módulo de un vector porque al vector lo indicamos, ¿sí? Como mencionamos antes, la letra minúscula con la barra arriba. Existen diferentes clases de vectores. Por un lado tenemos los vectores aplicados, que son fijos, quiere decir que tienen el mismo origen, ¿sí? Es decir, tenemos un origen y ese vector está fijo en ese origen. Luego tenemos los vectores equipolentes, que en este caso tienen distinto origen, pero conservan el módulo de la dirección y el sentido, ¿sí? Lo único que cambia es el origen. Y dentro de los vectores equipolentes tenemos los vectores deslizables o axiales que se desplazan sobre la misma recta de acción, ¿sí? Esta es nuestra recta de acción. Entonces tenemos el vector B y entonces los vectores deslizables o axiales se van a desplazar, es decir, cambia el origen, como dijimos antes, van a tener distinto origen, pero sobre la misma recta de acción. Y por otro lado tenemos los vectores libres que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Paralelamente, ¿por qué? Porque conservan la misma dirección, ¿sí? Pero tienen distinto origen y también conservan módulo y sentido. Entonces lo que van a hacer es desplazarse en diferentes rectas de acción, pero estas rectas de acción serán paralelas, como de esta forma que vemos acá. Y
nosotros vamos a trabajar ahora en esta unidad de vectores, ¿sí? Como dijimos al comienzo, sobre los vectores libres, es decir, estos tipos de vectores. Veamos cómo se realiza la suma y resta de vectores de forma geométrica, ¿sí? Si tenemos dos vectores, por ejemplo, el vector A y el vector B, y queremos hacer la suma de ambos, uno de los métodos para hacer la suma es por el método del paralelogramo. Entonces, lo que se hace es dibujar el primer vector, ¿sí? El vector A, y luego dibujamos el segundo vector, el inicio del segundo vector en el inicio del primer vector, ¿sí? Siempre partiendo del mismo origen. Y dibujamos el segundo vector B. Luego, hacemos paralelas de estos vectores, entonces haremos una paralela del vector B en el extremo del vector A, ¿bien? Y luego haremos un vector paralelo del vector A en el extremo del vector B, formando de esta forma el paralelogramo. Entonces, la suma de A y B será la diagonal que va desde el origen, ¿sí? Donde pusimos el origen, al final, que es donde nos quedaron los extremos de ambos vectores. Entonces, la sumatoria de A más B será la diagonal mayor del paralelogramo. Luego el método del polígono, que es similar, lo que vamos a hacer es dibujar el primer vector, y en este caso, en vez de iniciar el segundo vector en el mismo origen del vector A, lo que vamos a hacer es dibujar al vector B en el extremo del vector A, ¿sí? Y de esta forma unimos el punto inicial de donde partimos a el punto final a donde llegamos, es decir, el extremo del vector B. Y lo que armamos es un polígono, ¿sí? Donde tenemos que desde el punto inicial al punto final, ¿sí? De la suma que vamos haciendo, vamos a tener la sumatoria de A más B. Para el caso de la resta, vamos a hacer lo mismo, porque lo que vamos a hacer es considerar que vamos a tener la suma de A menos B, es decir, el vector B en el sentido opuesto. Entonces, lo que vamos a decir que sumamos al opuesto del sustraendo, es decir, del vector B, ¿sí? Que tendrá igual módulo, dirección, pero el sentido será opuesto. Entonces, para el método del paralelogramo, dibujamos primero el vector A, el vector B sería, si lo hiciéramos positivo, tendríamos acá, y como es opuesto, va a tener el sentido opuesto, entonces menos B lo dibujamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Dibujar las paralelas en los extremos de los vectores y finalmente dibujamos la diagonal desde el origen hacia los extremos. Entonces, la resta de A menos B será la diagonal menor del paralelogramo. Y para el caso del método del polígono, hacemos lo mismo. Antes lo que hubiésemos hecho es dibujar el vector B en este sentido, pero ahora tenemos el vector menos B. Entonces lo dibujamos en el sentido opuesto. Y trazamos un vector desde el inicio hacia el extremo del último vector que estamos sumando o restando, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el resultante de A menos B. Veamos algunas de las propiedades de la suma y resta de vectores. Tiene la propiedad conmutativa, es decir, es lo mismo hacer A más B que B menos A. Luego tenemos la propiedad asociativa, podemos ir asociando los diferentes vectores, ir sumando y luego sumamos con el resto de los vectores que nos quedan. La existencia del elemento neutro para la suma de vectores será el vector 0, el vector nulo, ¿sí? Entonces, un vector más el vector nulo será el mismo vector A. Y el elemento opuesto tendremos que el opuesto de A será menos A, entonces la suma del opuesto me dará el vector nulo, el vector 0. Veamos ahora el producto de un vector por un escalar. Cuando nosotros tenemos un vector y a ese vector lo multiplicamos por un escalar, que lo vamos a llamar con la letra lambda, lo que obtenemos es otro vector. Y ese vector va a cambiar de diferentes formas según sea el escalar. Entonces,
el vector que obtenemos cambiará solo el módulo lambda veces si el escalar es positivo, ¿sí? Es decir, no cambiará el sentido, sino solo el módulo, si el escalar es positivo. Entonces, por ejemplo, si partimos del vector A y lo multiplicamos por el escalar 2, ¿sí? Lo que estamos haciendo es estirar el vector, ¿sí? Es decir, lambda veces. Y si el escalar es igual a 1, lo que hace es mantener la magnitud del vector. Y si el escalar es mayor que 1, que es lo que estamos viendo acá, lo que hace el vector es estirarse. Ahora, si al vector lo multiplicamos por un escalar, ¿sí? Lo que va a hacer el módulo es cambiar lambda veces, y si ese escalar es negativo, ¿sí? Partimos de un vector b y multiplicamos por un escalar negativo, es decir, en este caso por -1, lo que hará es cambiar el sentido. ¿Bien? Y, es decir, un escalar, estamos multiplicando por un escalar menor que 0, es decir, escalares negativos. Lo que haremos con eso es cambiar el sentido. Y luego, si multiplicamos por un vector, perdón, por un escalar que es menor que 1, ¿sí? Es decir, acá hacíamos 1 mayor que 1, menor que 0, y ahora estamos multiplicando por un escalar menor que 1, es decir, vamos a tener un escalar entre 0 y 1. En este caso, lo que hará es acortar el vector, ¿sí? Lo estamos achicando. Y además, en este caso, al ser negativo, también le estamos cambiando el sentido al vector original. Lo estamos achicando porque estamos multiplicando por 3/4 y además le estamos cambiando el sentido. Veamos algunas de las propiedades del producto de un vector por un escalar. Tenemos la propiedad asociativa, ¿sí? Con respecto a los escalares, es decir, podemos ir asociando los escalares de diferentes formas. Luego tenemos la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. Tenemos un escalar y una suma de vectores, entonces podemos distribuir el escalar con los vectores. Tenemos la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, es decir, tenemos la suma de dos escalares multiplicada por un vector, entonces podemos aplicar la propiedad distributiva. Y por último, la existencia del elemento neutro para el producto de un vector por un escalar, que será el elemento 1. Cuando multiplicamos un vector por el escalar 1, obtenemos el mismo vector. Vamos a ver ahora las componentes de un vector. Primero lo veremos para el plano, es decir, R2. Entonces tendremos, como estamos en el plano, vamos a tener un eje de coordenadas donde tengamos el eje X y el eje Y. Acá tendremos el origen del sistema de coordenadas. Vamos a graficar un vector que lo llamaremos vector A, y este vector tendrá el punto origen o punto de inicio, ¿sí? Que lo llamaremos punto A, que las coordenadas de ese punto A las llamaremos x0 y 0, y tendrá un extremo o punto final que lo denotaremos con la letra B a ese punto, y lo llamaremos a las coordenadas de ese punto x1 y 1. Entonces, si nosotros realizamos la proyección de ese vector sobre los ejes, lo que obtenemos son las componentes del vector, ¿sí? Las componentes para el eje X será la componente A1, y la componente, ¿sí?, del vector proyectado sobre el eje Y será la componente A2. Siendo entonces la componente para el eje X, que la llamamos A1, X1 menos X0, ¿sí? Entonces la componente la obtenemos haciendo punto final, ¿sí?, que es X1 menos punto inicial, que es X0. Y de esa forma obtenemos la componente en X del vector A. Y lo mismo hacemos para la componente en el eje Y, es decir, punto final, ¿sí? Para A2 tendremos punto final, que es Y1, menos punto inicial, Y0. Entonces, vamos a poder escribir el vector A, ¿sí?, cuyas componentes son A1 para el eje X y A2 para la componente en Y. ¿Sí? Siempre lo escribiremos de forma ordenada. La primera componente para X y la segunda componente para Y. Y
el módulo del vector será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector de componentes 3 menos 4, ¿sí? Donde para calcular el módulo tenemos la raíz cuadrada de la componente en x, que es 3 al cuadrado, más la componente en y, que es menos 4 al cuadrado. Y eso me da 5. El módulo del vector 3 menos 4 es igual a 5. Luego, como componentes de un versor, tendremos, como componentes de un vector tendremos los versores. Los versores son vectores que tienen la dirección de los ejes y el módulo de estos vectores será unitario. Entonces, veamos, tenemos los ejes coordenados x e y, tenemos un vector A, ¿sí? Cuyas componentes del vector A son A1 para el eje X, A2 para el eje Y. Entonces, dijimos que los versores tienen la dirección de los ejes, ¿sí? Y el módulo es unitario. Entonces, el versor correspondiente al eje X lo llamaremos Y, ¿sí? Lo llamaremos vector Y. Mientras que al versor correspondiente al eje Y, es decir, el que tiene la dirección del eje Y, lo llamaremos J. Y las componentes de estos vectores serán, para el versor Y, ¿sí? Tendremos 1, ¿sí? En X y 0 en Y, y para el versor correspondiente al eje Y, es decir, al versor J, tendremos la componente 0 en X y 1 en Y, ¿sí? Porque dijimos que estos versores tienen módulo unitario. Entonces, nosotros podremos escribir ahora al vector A de esta forma, que esta forma es la expresión cartesiana del vector. Es decir, nosotros estamos escribiendo y al vector A por medio de los versores, donde A1 y A2 es la componente, A1 es la componente en X, A2 es la componente en Y. ¿Y cómo estamos diciendo que es componente en X y en Y? Mediante los versores, ¿sí? Entonces A1 corresponde a la componente en X, por eso lo acompaña el versor Y, y A2 corresponde a la componente en Y, por eso lo acompaña el versor J. Entonces, de esta forma, es lo mismo que tener el vector ordenado, ¿sí? Como par ordenado, de esta forma. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos anteriormente lo escribiríamos así, ¿sí? 3i menos 4j. Que cuando decimos i y j, estamos diciendo los versores, ¿sí? 1, 0 y 0, 1. En el espacio, veamos las componentes del vector como hicimos para el plano. Entonces ahora estamos en el espacio, es decir, en R3. Entonces tenemos los ejes coordenados X, y como estamos en el espacio, tenemos el eje Z. Vamos a tener un vector A que va a tener punto de origen o punto inicial, que lo llamaremos A. Es decir, como estamos en R3, ahora tenemos 3 coordenadas del punto, X0 y 0Z0. Y tendremos el extremo, que lo llamaremos B, que tendrá como coordenadas X1 y 1, Z1. Entonces, haremos la proyección como hicimos con R2, lo haremos ahora en R3, a la proyección, para obtener las componentes del vector. Entonces, proyectamos el vector en los ejes X y Z y obtenemos las componentes A1 para X, A2 para Y y A3 para Z. Entonces, las componentes las calcularemos igual que antes. Punto final, ¿sí? Que es X1, menos punto inicial, que es X0. Y así para cada una de los ejes o de las componentes, es decir, para la componente en Y, es decir, A2, tendremos Y menos Y1 menos Y0, y para la componente A3 tendremos Z1 menos Z0. Entonces, de esta forma, podemos escribir el vector mediante sus componentes, que será A1, A2, A3. Y el módulo del vector en R3 será igual que antes, será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado.
Y para el caso de los versores en el espacio será lo mismo de antes, pero en este caso agregamos el versor para el eje Z. Entonces, dijimos que Y es el versor para el eje X, y como en este caso estamos en R3, tendremos 3 componentes, entonces tendremos 1, 0, 0. Luego, J dijimos que es el versor sobre el eje Y, ¿sí? J es el versor sobre el eje Y, y sus componentes serán 0, 1, 0. Y finalmente, el versor para el eje Z lo llamamos K, ¿sí? Que tendrá como componentes 0, 0, 1. Entonces, como hicimos anteriormente, que pudimos expresar el versor en forma cartesiana, para R2 haremos lo mismo para R3, donde expresamos el vector A en la forma cartesiana. Veremos ahora los cosenos directores de los vectores. Empezaremos por el plano. Tenemos los ejes coordenados, el vector A. El vector A entonces formará con los ejes coordenados distintos ángulos. Con el eje X forma un ángulo que lo llamaremos alfa, y el vector con el eje Y forma otro ángulo que lo llamaremos beta. A estos ángulos los llamaremos ángulos directores. Entonces, los cosenos directores serán los cosenos de los ángulos directores. Entonces, el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Sabemos que coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el cateto adyacente es la componente, la proyección del vector A sobre el eje X, es decir, la componente AX, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector A, ¿sí? Y lo mismo tendremos para el ángulo beta, ¿sí? La proyección del vector sobre el eje Y es A2, es decir, el cateto adyacente, ¿sí? Es A2, perdón, que lo llamamos ahí en este caso, sobre la hipotenusa, es decir, el módulo de A, ¿sí? Y esto ya es desarrollado el módulo. Luego, gozará de la siguiente propiedad, que si elevamos todo esto al cuadrado, elevamos toda la ecuación a ambos lados al cuadrado, ¿sí? Para ambas, y luego realizamos la suma del coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado, ¿sí? Entonces, de este lado sacamos como un denominador del módulo de a al cuadrado y nos queda arriba la sumatoria. Y lo que podemos ver es que esta suma, ¿sí? Es lo mismo que decir el módulo de a al cuadrado, porque nosotros si tenemos el módulo que tendríamos la raíz cuadrada, ¿sí? Que con el cuadrado se cancela. Bien, entonces podemos expresar lo que tenemos en el numerador como el módulo de a al cuadrado. Y como abajo también tenemos el módulo de a al cuadrado, nos quedará de esta forma. Y esto sabemos que es igual a 1. ¿Ven? Entonces de acá podemos decir que el coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado es igual a 1. Veamos los cosenos directores para el espacio, ¿sí? Donde tenemos ahora los ejes coordenados en el espacio. Tenemos el vector A, que formará con los ejes coordenados distintos ángulos. Entonces tenemos que forma el ángulo alfa, el vector con el eje X, con el eje Y tendremos el ángulo beta, y con el eje Z tendremos otro ángulo que es el ángulo gamma. Entonces, lo mismo que antes, las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados, ¿sí? Van a ser los catetos adyacentes sobre la hipotenusa del vector. Entonces, para el coseno de alfa tenemos la componente en X sobre la hipotenusa, para el coseno de beta la componente en Y sobre la hipotenusa, y para el coseno de gamma la componente en Z sobre la hipotenusa. Y la misma propiedad que antes, ¿sí? Será que la suma, ¿sí? De los cosenos directores al cuadrado será igual a 1. Y por último diremos que un vector quedará completamente determinado por el módulo, la dirección y sentido, ¿sí? Eso lo habíamos mencionado antes, y entonces las componentes me determinan, ¿sí? El vector, porque las componentes me dan, puedo determinar a partir de las componentes, ¿sí? La dirección, el sentido y el módulo del vector.
Veamos ahora igualdad de vectores. Diremos que dos vectores A y B son iguales, ¿sí? Cuando tienen justamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Diremos que son iguales. Es decir, cuando las componentes del vector sean iguales. Todas las componentes del vector sean iguales en cualquier sistema de coordenadas. Porque dijimos que quedarían determinados por sus componentes. Luego vamos a decir que los vectores A y B serán paralelos, ¿sí? El vector A lo definiremos por las componentes AX, AY y AZ, el vector B por las componentes BX, BY y BZ, ¿sí? Entonces, los vectores serán paralelos cuando los cosenos directores sean iguales, ¿sí? Entonces, tenemos de la ecuación que vimos de coseno director, lo que estamos haciendo es despejar las componentes AX, AY y AZ, ¿sí? Pasando la hipotenusa al otro lado de la ecuación. Y lo mismo hacemos para los cosenos del vector B. Entonces, dijimos que los vectores A y B serán paralelos si sus cosenos son iguales. ¿Bien? Entonces, este es el caso para vectores paralelos y del mismo sentido. Ahora, si los vectores son paralelos, pero el sentido es opuesto, es decir, cambia el sentido del vector, es decir, la flecha apunta hacia el otro lado, lo que tenemos, ¿sí?, es que los cosenos serán de sentido opuesto, es decir, signo contrario. Bien, entonces, si el del vector A es positivo, el del vector B es negativo. Entonces, este caso es para vectores paralelos y de sentido contrario. Ahora, lo que hacemos es una relación de los vectores, de lo que teníamos recién, es decir, relacionamos las componentes del vector A con las componentes del vector B. De esta forma, como dijimos que son paralelos y que los cosenos son iguales, se elimina de la ecuación. Y lo mismo tenemos para los vectores de sentido contrario, nada más que nos quedará el signo negativo. Entonces, de las relaciones que veíamos recién, vemos que nos queda de esta forma. Es decir, cada una de estas relaciones será igual a la relación entre los módulos, es decir, esto es una constante, ¿sí? Nos da una constante igual en cada una de estas relaciones de las componentes, ¿sí? Las componentes homólogas, las llamaremos a las componentes iguales, la componente en X, ¿sí? La relación de la componente en X, la relación de la componente Y en Y y la relación de la componente en Z, ¿sí? Me da una constante, ¿bien? Que es la misma constante para todas las relaciones. Entonces, veíamos los signos que si son paralelos y del mismo sentido, el signo será positivo. Y si son paralelos pero de sentido contrario o opuesto, el signo será negativo. Entonces diremos que la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes homólogas sean proporcionales. Es decir, esto que acabamos de demostrar. Pasaremos ahora a vectores en Rn, porque todo lo que vimos hasta recién son vectores en R2 y R3. Y ahora generalizaremos para vectores en Rn, es decir, mayor a R3. Entonces, tendremos lo mismo que antes, un vector en Rn será un conjunto ordenado, si antes en X y Z, ahora iremos desde 1 hasta N, ¿sí? Entonces, un conjunto ordenado de números reales, ¿sí?, que la llamaremos a esos números componentes del vector. Bien, y lo vamos a denotar de la misma forma que antes, nada más, sí, estas son las componentes, pero llegamos hasta n. Lo podemos escribir también en forma de columna, de esta forma. Bien, y vamos a ver los conceptos que vimos recién para vectores en R2 y en R3. En Rn, ya en Rn no podremos graficar, por eso hacemos una diferencia. Si es R2, R3 podemos graficar y ya Rn mayor a R3 no vamos a poder graficar, pero sí tendremos los mismos conceptos de componente, suma de vectores, producto por un escalar. Entonces vamos a decir que dos vectores serán iguales si sus componentes son iguales, ¿sí? Entonces si tenemos el vector B
de B1 a Bn y el vector U de U1 a UN, ¿sí? En Rn, son iguales si cada una de sus componentes son iguales. Es decir, B1 es igual a U2, perdón, B1 es igual a U1, B2 es igual a U2, y así con cada una de sus componentes, ¿sí? Bn es igual a UN. Luego, la suma de vectores será igual que antes, que lo que se hace es sumar componente a componente, ¿sí? Entonces, si queremos realizar la suma entre el vector B y el vector U, ¿sí? Que pertenecen a Rn, lo que hacemos es la suma de cada una de las componentes homólogas. Es decir, B1 más U1, B2 más U2, Bn más Un. Y de esa forma obtenemos la suma de B y U. Veamos algunas de las propiedades, que en realidad son las mismas que vimos para las propiedades de la suma de vectores en R2 y R3, y ahora lo que hacemos es generalizar, ¿sí? Entonces, la propiedad uniforme, es decir, que si A es igual a O' y B es igual a prima, entonces la suma, ¿sí? De A más B será igual a la suma de A' más B'. Luego tenemos, igual que vimos antes, la propiedad asociativa, ¿sí? Podemos asociar de diferentes formas la suma. La propiedad conmutativa es lo mismo hacer A más B que B más A. La existencia del elemento neutro para la suma, es decir, un vector nulo o el vector 0, ¿sí? Que sumado a otro vector no altera al vector, es decir, A más 0 es igual a A. Del elemento opuesto, es decir, si tenemos A, vamos a tener el opuesto que es menos A, ¿sí? Entonces la suma del A más el opuesto será igual a 0. Luego también tenemos el producto de un vector por un escalar, como vimos antes, ¿sí? Donde tenemos el vector B y un escalar K. Entonces, cuando el escalar K multiplica al vector B, lo que hace es multiplicar cada una de las componentes del vector, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea K, le cambia el sentido, lo estira, lo achica al vector. Y las propiedades, igual que las que vimos antes, ¿sí? Es distributiva respecto a la suma de los escalares. Tenemos la suma de los escalares multiplicada por el vector A, podemos aplicar la propiedad distributiva. También es distributiva respecto a la suma de vectores. Tenemos el escalar lambda, la suma de vectores. Aplicamos propiedad distributiva. También tenemos la propiedad asociativa respecto al producto de escalares, ¿sí? Siendo lambda y sigma dos escalares, y lo podemos ir asociando de diferentes formas y luego multiplicando por el vector A. Y por último, la existencia del elemento neutro para el producto de un vector por un escalar es el escalar 1, es decir, 1 por A será igual al mismo vector A, es decir, no lo modifica. Luego tenemos el módulo del vector en Rn, ¿sí? Que será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Si el vector B, que va de B1 a Bn, ¿sí? Será la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces, de forma generalizada podemos decir que un conjunto de vectores en Rn, ¿sí? Puede llegar a ser una panadería, ¿sí? La panadería es el vector B, por ejemplo, y los productos que vende la panadería son las componentes de ese vector B. Entonces diremos que, por ejemplo, en la panadería venden pan francés, pan mignon, criollos de hojaldre, criollos comunes, facturas, medialunas. Esos son los productos que tiene la panadería. Entonces, en este caso, que teniendo 6 productos, estamos en un vector en Rn. Entonces, si armamos el vector con cada uno de esos productos, ¿sí? Tenemos 6 productos, es decir, ese n será igual a 6. Este es el precio, ¿sí? De cada uno de los productos, por eso es importante respetar el orden en un vector, ¿sí? O por eso tiene un orden, porque nosotros sabemos que el pan francés, ¿sí? Está ubicado en la primera posición, entonces cuando yo digo que este es el vector de precios, ¿sí? De los productos de la panadería, yo sé que 40 corresponde al pan francés, ¿sí? Al producto pan francés, y así con cada uno de los productos. Y
Este concepto lo podemos aplicar a cualquier cosa, por ejemplo, las componentes de una torta, ¿sí? Harina, azúcar, chocolate, crema, lo que se le quiera poner a una torta, dependiendo de qué tipo de torta sea. Eh, un auto, ¿sí? Chapas, ruedas, vidrios, volantes, ¿sí? El vector es el auto y cada una de estas cosas son las componentes. Y así con diferentes casos de la vida real. Entonces, en el ejemplo práctico que estamos viendo, que es el de la panadería, si nosotros tenemos un stock de los productos, por ejemplo, tenemos estas cantidades de los diferentes productos que tiene la panadería y ingresa nueva mercadería, es decir, hay producción de los productos y todavía no hemos vendido estos productos, ¿sí? Y nos ponemos a producir más, es decir, ingresan más cantidad de productos, ¿sí? Lo que se produce es esto. Entonces, el stock final será la suma de lo que teníamos inicialmente más lo nuevo, ¿sí? Lo que estamos haciendo, ¿sí? Es simplemente una suma de vectores. Y lo que hacemos, ¿sí? Es sumar componente a componente, ¿sí? Sumamos pan francés con pan francés y así con cada uno de los productos. Y ahora, por ejemplo, supongamos que el dueño decide aumentar el precio un 20%, ¿sí? Donde el precio inicial habíamos dicho que estaba dado por el siguiente vector. Entonces, si queremos aplicar un aumento del 20%, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de cada uno de los productos por un escalar, ¿sí? Y ese escalar será 1,2. En este caso, porque estamos aplicando el aumento del 20%. Entonces, al precio inicial lo multiplicamos por un escalar, es decir, multiplicamos cada una de las componentes por el escalar 1,2 y obtenemos el precio con el aumento del 20%. Veamos ahora un tema muy importante, que es la combinación lineal de vectores. Entonces, vamos a tener tres vectores, ¿sí? Que van a eh, pertenecer a un plano y no son paralelos entre sí esos vectores. Los llamaremos vector H, vector G y vector E. Vamos a hablar de tres vectores sin pensar en los ejes coordenados, justamente para salirnos un poco del concepto de los ejes coordenados, que también lo podríamos dar el ejemplo con los ejes coordenados, pero la idea es salirnos un poco de esa idea, ¿sí? Entonces son vectores que no son paralelos entre sí, pero que tampoco tienen como los ejes coordenados un ángulo de 90 grados entre sí. Pueden tener cualquier ángulo. Lo importante es que no son paralelos. Entonces vamos a escribir otro vector al vector A. Bien, y lo que vamos a hacer es proyectar al vector A sobre los vectores H, G y E. Es decir, sobre los vectores, como si hiciésemos una proyección sobre los ejes X, Y Z. Entonces hacemos la proyección del vector A, ¿sí? En el vector E, en el vector G, ¿sí? La proyección del vector A, y en el vector A. Entonces, a cada una de las proyecciones del vector A las llamaremos A1, A2 y A3. Bien, entonces, como estamos proyectando, estamos descomponiendo el vector A, ¿sí? En A1, A2 y A3, ¿sí? Podemos escribir A como la sumatoria de los vectores A1, A2 y A3. O lo que sería lo mismo que hacer, ¿sí? Fíjense acá, sería lo mismo que hacer A1, ¿sí? La suma de las proyecciones, es decir, A1 más A2, ¿sí? Lo pongo en el extremo, A2 en el extremo de A1, y A3 lo pongo en el extremo de A2, y lo que obtengo como resultante es el vector A. Entonces, podemos escribir al vector A, ¿sí? Como la suma de A1, A2 y A3. Luego, nosotros sabemos que A1 tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector E. Entonces, podemos decir que estos vectores son paralelos, ¿sí? Tienen la misma dirección. Entonces podemos escribir al vector A1, ¿sí? Como el vector E multiplicado por un escalar, porque son vectores que tienen la misma dirección, es decir, son vectores proporcionales.
Bien, son vectores paralelos, vectores proporcionales. Entonces puedo escribir un vector, ¿sí? El vector A1 como un vector proporcional al vector E, es decir, mediante un escalar, que lo llamaremos el escalar P. Lo mismo para A2, pero en este caso tiene la dirección del vector G, entonces escribiremos que A2 es igual al vector G por un escalar que lo llamamos Q, y lo mismo para A3, ¿sí? Que tiene la dirección del vector H, bien, entonces lo escribiremos como un vector proporcional a H multiplicado por un escalar R. Entonces, ahora, en la ecuación 1, ¿sí? Donde tenemos que el vector A es igual a 1 más A2 más A3, reemplazamos por lo que acabamos de escribir. Es decir, A1 es igual a P por E, A2 igual a Q por G y A3 R por H. Reemplazamos en esta ecuación por esto y nos queda de esta forma. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Es expresar al vector A como una combinación lineal de los vectores E, G y H. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos esta combinación lineal? Mediante los escalares, ¿sí? P, Q y R, que nos permiten poder expresar o escribir esta combinación lineal. Y esto es una combinación lineal de vectores. Escribir un vector como combinación lineal de otros vectores mediante escalares. Entonces, ahora vamos a hablar de dependencia o independencia lineal, ¿sí? De esas combinaciones lineales, de los vectores, ¿sí? En combinaciones lineales. Entonces, vamos a expresar la combinación lineal en referencia al vector nulo. Entonces, diremos que los vectores E, G y H serán linealmente independientes cuando la única posibilidad de expresar al vector nulo, es decir, de escribir al vector nulo como combinación lineal de los vectores E, G y H, ¿sí? Serán linealmente independientes cuando la única forma de escribir esta combinación lineal es mediante escalares nulos, ¿sí? Es decir, la solución trivial, es decir, cuando P, Q y R sean igual a 0. Entonces, cuando la única forma, lo voy a repetir, de expresar el vector 0, ¿sí? Mediante la combinación lineal de estos vectores es mediante escalares iguales a 0, los vectores son linealmente independientes, ¿sí? Puedo llegar al vector nulo solamente con escalares iguales a 0. Entonces, los vectores son linealmente independientes. Ahora, si podemos llegar al vector nulo con coeficientes, es decir, con escalares distintos de 0, los vectores son linealmente dependientes. Veamos con un ejemplo, así se entiende un poco mejor. Si tenemos dos vectores, por ejemplo, U y B, ¿sí? U dados por componentes U2, 3 y B2, 4, 6, y nosotros hacemos la combinación lineal, ¿sí? De U y B mediante escalares 2 menos 1, y eso, fíjense que si yo hago 2 por 1, me queda 2 más 4 más 6. Bien, y eso lo hago más menos B, es decir, menos 2 menos 4 menos 6. Eso me da igual a 0. Es decir, acá estamos llegando al vector nulo mediante escalares distintos de 0. Entonces, quiere decir que los vectores U y B son linealmente dependientes, porque puedo llegar al vector nulo como combinación lineal de los vectores U y B con escalares distintos de 0, es decir, con distintos escalares. En este caso, 2 y menos 1. Bien, entonces son linealmente dependientes. Entonces, los vectores son linealmente dependientes, lo que decíamos antes, si podemos llegar al vector 1 con coeficientes distintos de 0. O si existe alguna combinación lineal con coeficientes no nulos que me den el vector nulo, ¿sí? Lo que vimos recién. Una combinación lineal de dos vectores, es decir, la suma de dos vectores multiplicado por un escalar, ¿sí? Me da el vector nulo. Entonces, esos vectores son linealmente dependientes. ¿Qué geométricamente, qué quiere decir? Que esos vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Son vectores paralelos. Veamos acá, nosotros tenemos el vector B1 y el vector B2.
Bien, y entonces si hacemos la expresión, ¿sí?, con la cual definimos de la dependencia e independencia lineal, que es la combinación lineal para llegar al vector nulo. Entonces, nosotros de acá podemos despejar, por ejemplo, B1, ¿sí?, donde todo esto pasa al otro lado, K1 pasa dividiendo, y si K1 es distinto de 0, lo podemos expresar como una única constante que la llamamos K, ¿sí? K2 sobre K1 la llamamos K, porque es una constante sobre otra constante, y nos queda de esta forma. Y nosotros sabemos que cuando nosotros escribimos de esta forma, estos vectores son múltiplos, ¿sí? Son proporcionales. B1 es proporcional, ¿sí?, o es múltiplo escalar de B2. ¿Eso qué quiere decir? Que estos vectores, B1 y B2, son paralelos. Entonces, cuando los vectores son paralelos, tienen la misma dirección, diremos que son linealmente dependientes. Y con eso finalizamos la unidad número 1. Muchísimas gracias.